Hola Iglesia, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles a través de este medio y espero verles pronto para poder saludarnos cara a cara y estar en comunión con Dios unos con otros también de forma personal. Por ahora nos vemos a través de este medio. Gracias nuevamente por la invitación a compartir la palabra de Dios y a estar juntos en este momento. Vamos a orar para dejar este tiempo en Dios y que Él siga haciendo su obra en nosotros a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno. Te alabamos por quien eres y por todo lo que haces, Señor. Gracias porque a través de la fe tú haces grandes cosas, Señor. Tú actúas en nuestras vidas y tú te muestras grandemente en cada uno de nosotros, Padre. Gracias por estos tiempos que nos permites vivir, porque tú estás con nosotros, Señor. Estás con cada uno, guiándonos y mostrándote a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos guardes, Padre, que nos acompañes y nos guíes para poder entender tu palabra, aplicarla a nuestras vidas y ser transformados cada vez más a tu semejanza, Señor Jesús. Abre nuestras mentes y corazones para que tú seas honrado, Padre, y toda gloria y honor sea dada a Dios. Señor, dependemos de ti. Nos ponemos en tus manos pidiendo tu guía, tu dirección, y confiamos en que tú nos hablarás. Gracias por todo esto y por lo que va a hacer. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy estaremos viendo la vida de Josafat, un hombre que fue uno de los reyes de Judá, uno de los reyes buenos. Este rey llevó a cabo diferentes reformas, diferentes cambios en la vida de su país que permitieron que la gente regresara a mirar a Dios. Sin embargo, como en todo suceso, en toda vida, hubo eventos que le representaron desafíos y un reto donde Josafat tuvo que experimentar la fe, tuvo que ejercerla, y su vida nos relata la fe que mira victorias. Vamos a estudiar en este momento el capítulo 20 de Segundo de Crónicas. Vamos a ver qué sucedía en ese momento. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación como esta? Aquí vemos una pieza de ajedrez que está en jaque mate. Es decir, no se puede mover a ningún otro lado. Donde quiera que se mueva la pieza, ya perdió. Eso se le conoce como jaque mate. No puede moverse, está acorralada. ¿Sabes? A veces en la vida nos podemos llegar a sentir de esta manera, acorralados, angustiados, sin salida, sin importar dónde nos movamos, no hay escapatoria, no hay esperanza aparente. Y Josafat tuvo un momento de estos, un momento donde parecía que estaba acorralado, donde parecía que no había esperanza, parecía que su destrucción se acercaba. Veamos qué nos dice la Biblia. En 2 de Crónicas 20, versículo 1 dice: pasadas estas cosas, refiriéndose a todo lo anterior que había hecho Josafat para regresar el culto a Dios, dice: aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí en Hazezón Tamar, que es en Gat. Como podemos ver en este texto que nos muestra la palabra, Josafat, después de una serie de cambios que había hecho en su nación, se enfrenta ante la amenaza de 3 pueblos que quieren destruir a Judá. Estos pueblos ya habían tenido un trasfondo, ya tenían historia con el pueblo de Dios. Habían tenido una historia en la cual se había albergado rencor, odio. Había oposición entre ambos. Sin embargo, por estas circunstancias que era imposible pactar paz con ellos. Quizá con alguna otra nación Josafat hubiera podido enviar una delegación, algo para poder acordar la paz, pero en este caso estos pueblos querían la destrucción, querían devastar Judá. Sabía Josafat que no podía enviar
un acuerdo de paz, no podía enviar a nadie que intercediera por Judá y que arreglara la situación. Si se enfrentaba a estos ejércitos, era humanamente lo más seguro la destrucción. Y Josafat era un rey diplomático, un rey que sabía llevarse con otras personas, que tenía una buena relación con otros gobernantes. Humanamente, quizá hubiera acudido a ellos, quizá hubiera buscado alianzas, hubiera buscado apoyo para hacerle frente a estas amenazas. Sin embargo, la reacción de Josafat es distinta. Veamos qué dice el versículo 2. Dice el versículo 3, perdón. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Es sorprendente la reacción que tiene este hombre. Había desesperanza, había una amenaza de destrucción, y él lo primero que hace es rendirse ante Dios, buscar a Dios. Josafat tenía una fe real, una fe genuina, una fe que hablaba de quién es su Dios, el Dios en que creía. Y él sabía que Dios le respondería. Así que sabe que su esperanza, su única solución y salvación está en Dios. Y todo el pueblo con él se junta para pedir ayuda a Dios. Y es interesante, nos dice el texto que él, Josafat, tuvo temor. En otras ocasiones hemos dicho que el asunto no es las emociones, el problema no es sentir o tener alguna emoción en nuestro ser, sino qué hacemos con esas emociones, qué hacemos con eso que está en nuestro corazón, que nos está, que estamos sintiendo en el momento, que nos está tal vez consumiendo por ratos. Josafat era un hombre, y como todo ser humano tenía emociones y sentimientos, y como todo ser humano tuvo miedo, tuvo temor. Podríamos preguntarnos, si era un hombre de fe, ¿por qué tuvo temor? Y sabes, la fe, los hombres de fe siguen siendo humanos. Las personas, hombres y mujeres de fe, siguen siendo gente que tienen limitaciones. Pero lo que cambia es que la fe que ellos tienen, usan esas limitaciones para mostrar la grandeza de Dios en sus vidas, porque le creen a Dios. Y eso es lo que nos enseña Josafat. Nos enseña que Dios pelea nuestras batallas. Dios pelea tus batallas y las mías. Dios está con nosotros. La fe que vence actúa y mira a Dios pelear y triunfar. Este hombre es un hombre de fe porque, a pesar de todas las circunstancias en contra y a pesar de tener medios humanos para poder hacerle frente a esta situación sin garantizar la victoria, él sabía que su primer auxilio, su única esperanza, su única salvación está en Dios. Por lo tanto, es un hombre de fe porque se repone ante el temor. Él no se quedó en el miedo, no se quedó en la angustia, no se quedó desesperado por no saber qué haría ahora. Él reconoce la situación, reconoce que tiene miedo, pero se humilla ante Dios para buscar la ayuda, el pronto socorro, para ser librado de ello y para que Dios esté con él. Josafat se rinde ante el Señor. Y eso nos muestra, eso nos lleva a los siguientes principios. Adora antes de la victoria, confía. Vemos a Josafat con una actitud humilde ante Dios. Muchos podrían estar reclamándole a Dios: ¿por qué permites esto? ¿Por qué si tú haces maravillas permites que haya estas cuestiones, que haya dificultades, que tenga problemas, que haya sufrimiento? Son cuestionamientos que tal vez podemos llegar a hacernos, pero la actitud con la que nos acercamos a Dios es distinta. Josafat sabe que él ha impulsado reformas que promuevan que el pueblo regrese a Dios, y ahora viene una amenaza contra ellos.
que puede acabar no solo la vida de Josafat, sino la vida de toda Judá. Él no se detiene en reclamar a Dios. Él adora antes de la victoria. Él sabe que Dios es poderoso y que Dios va a pelear por ellos porque Él lo ha prometido y porque ellos han vuelto a Dios, y entonces Dios puede responder. Él recuerda las memorias de las batallas pasadas. Por lo tanto, Dios no está con nosotros. Por lo tanto, Josafat recuerda que Dios está con ellos, que Dios ha luchado. Y eso nos enseña que ante la oposición busca a Dios. Es lo primero que debemos hacer, buscar a Dios ante todo. Ya tenemos oposición. Pudiéramos ver que la oposición viene en un futuro, sin embargo ya estamos en un mundo donde tenemos oposición, porque estamos en un mundo caído, un mundo que ha sido impulsado por el pecado, un mundo que ha sido corrompido y depravado por el pecado. Por lo tanto, hay ideologías, hay prácticas, hay pensamientos, hay reformas de ley, hay muchas cosas que se oponen al pensamiento de Dios, que se oponen a los principios de su palabra. Tenemos gente a nuestro alrededor que está en contra de Dios, en contra de su persona y de todo lo que represente a Dios. Jesús mismo dijo que en este mundo encontraríamos esta oposición. ¿Sabes? La cuestión no es esperar que se presente, sino qué vamos a hacer ahora que ya estamos en un mundo que se opone a Dios. Si tú no buscas a Dios, no encontrarás la fuerza para hacerle frente a esta oposición. Ante esta oposición, busca a Dios, recordando que Él pelea por su pueblo. Josafat, entendiendo esto, dice a Dios en su oración pidiendo ayuda: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien la resista? No hay quien te resista. Es lo que Josafat está diciendo. Dios, tú eres todopoderoso. Esta pregunta es una forma de expresar su fe en Dios, su confianza. Una pregunta que él conoce la respuesta, que Josafat ya sabe que la respuesta es sí. Dios es Dios en los cielos y Dios en la tierra. Sí, Dios está sobre todas las naciones, sobre todos los reinos. Y sí, no hay ninguna fuerza o poder que pueda resistir a Dios. Es lo que Josafat ya sabe y se está recordando a sí mismo para confiar en Dios, alimentar su fe y hacerle frente a esta situación. Continúa hablando la palabra y nos enseña que Dios es quien pelea por nosotros. Dios es el que está peleando. A pesar de que tú y yo estamos en el problema, en la situación, y que tenemos recursos, talentos, herramientas, solamente podemos tener la victoria porque Dios está peleando. Eso es lo que debemos de entender en este momento. Pero Dios peleará como resultado de nuestra fe. Dios estará actuando a medida que nosotros le creamos a Él, que nosotros confiemos en Él. Así como Josafat creyó en Dios y antes de pedirle cualquier otra cosa, él confesó, él declaró lo que Dios ya había hecho antes. Declarar quiere decir afirmar lo que la Biblia ya enseña. Y él dijo: Señor, tú has dicho que tú estarás con tu pueblo Israel, que nos has librado, y yo confío en ti, yo creo en tu persona, yo creo que tú eres Dios y que tú estás actuando. Entonces Dios responde a través de un profeta en ese entonces y dice este profeta de parte de Dios: no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esto nos enseña que hay un lugar para el temor, hay un lugar para las emociones, para los sentimientos, pero no hay que estacionarnos ahí. Dios le habla a Josafat y al pueblo a través del profeta y les dice: no tengan miedo, no se intimiden más, no se amedrenten, salgan adelante, no tengan miedo de esta multitud tan grande que viene contra ustedes. Ya tuvieron miedo, ya tuvieron temor, ya lo sintieron, ya lo reconocieron, pero no se queden ahí, avancen ahora. ¿Y cuál es la razón de eso? Dios está con ellos. La guerra es de Dios y Dios va a responderles. Entonces, nosotros
debemos aprender que hay un lugar para las emociones, hay un momento para los sentimientos, pero no podemos quedarnos estacionados ahí. Tenemos que avanzar en fe para que Dios actúe poderosamente a través de nuestras vidas. Y sigue hablando el profeta de parte de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. En otras ocasiones, en otros momentos de la historia, Dios usó a su pueblo, Dios usó a su ejército para poder traer victoria y para poder anunciar su nombre ante otros pueblos o poder traer juicio a otras naciones. Sin embargo, aquí el profeta está diciendo que Dios le está indicando al ejército que ellos no van a pelear, ellos no van a hacer un esfuerzo militar para triunfar, porque Dios es el que está en la guerra y Dios es el que les dará esa victoria. Les dice, paraos, estad quietos, significa estén firmes, manténganse en su identidad como pueblo de Dios, permanezcan firmes mientras ven cómo Dios actúa, cómo Dios está trabajando y obrando para traer la salvación. Por lo tanto, no teman, no desmayan, no tengan más miedo, no se desaliente su corazón, y nuevamente les da la razón de por qué no tener miedo, por qué no desmayar, y es que Dios está con ellos. Y esta verdad es la misma verdad para hoy en día. No tengamos miedo, no nos dejemos intimidar por la situación. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser precavidos, claro, cuidarnos, tenemos que ser buenos mayordomos, tenemos que ser responsables y también diligentes. Sin embargo, esto es más por una actitud de adoración a Dios, de usar bien lo que nos ha dado y de ser cuidadosos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos y no impulsados por el miedo, por el temor, porque Dios está con nosotros. Y hoy en día puede ser una pandemia, mañana puede ser y será otra cosa diferente, pero cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la prueba, Dios está con nosotros. Tomemos las medidas que nos tocan a nosotros hacer, pero siempre en la confianza que Dios tiene el control, que Dios tiene cuidado de nosotros y que nuestras vidas están en sus manos. Podemos avanzar firmes porque Dios está con nosotros. Esto nos enseña que hay que adorar a Dios sabiendo que Él actuará. No hay que quedarnos en el miedo, no hay que quedarnos en el temor, no hay que desfallecer, sino adorar a Dios porque Él está actuando y porque Él actuará. A veces en los momentos difíciles no adoramos a Dios, nos podemos llegar a sumergir en las emociones, en el sentimiento, en qué pasará en la aflicción, y es muy humano y es natural que vengan estos sentimientos. No nos culpemos por llegar a experimentar este tipo de sentimientos, sin embargo, no nos quedemos ahí. Que esto nos lleve a adorar a Dios, aunque nuestro corazón se sienta presionado, se sienta angustiado, recordemos que Dios está con nosotros. Por lo tanto, Dios merece adoración porque Él es Dios, porque Él es bueno, porque Él es fiel. Recordemos eso cuando estemos en la prueba y en el momento difícil. Y adoremos a Dios, sabiendo que Él actuará. Es lo que hizo Josafat, y él dice esto. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Imagínate, es el rey. Y cuando la Biblia dice que se inclinó rostro a tierra, significa que su rostro literalmente estaba en la tierra, estaba en el suelo. Esta era una posición que representaba reverencia, un respeto, un reconocimiento ante alguien más grande que la persona que se humillaba, que se postraba. Y Josafat, siendo el rey, no tenía que humillarse ante nadie, pero él se humilla ante Dios, porque sabe que Dios es el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, y que está por encima de toda nación, y que es Él quien traerá el auxilio y el pronto socorro para su pueblo. Y vemos algo sorprendente aquí. Josafat empieza y se postra, y los habitantes de Judá también.
se postran ante Dios. La influencia de un solo hombre impactó una nación. ¿Sabes? A veces pensamos que nuestros esfuerzos son insuficientes, que lo que hacemos es en vano porque no vemos los resultados. A veces podemos llegar a pensar que somos insuficientes, que el mundo nos supera. Y cuando pensemos eso, recordemos a este hombre, su vida, su ejemplo. La fe de este hombre impactó toda una nación. Su esfuerzo, su corazón guió a toda una nación a regresar a Dios. Ahora, él era un solo hombre, nosotros somos más de uno. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Por lo tanto, tenemos un lugar, un papel importante en la historia de Dios, de este momento. Un papel para representar su nombre, para darle gloria y alabanza a Él. Toma tu papel, asume tu posición como hijo de Dios y tu función en el cuerpo de Cristo. El cuerpo puede funcionar sin uno de sus miembros, pero no va a funcionar igual. Va a estar limitado. Necesitamos unos de otros. Dios así nos diseñó, con una función particular. Y tú tienes una función que hacer en el cuerpo de Cristo. Y esa función es única para ti, con tus talentos, con tus dones espirituales, con tu personalidad, con todo como Dios te diseñó. Es para que tú ejerzas influencia y puedas llegar a proclamar el nombre de Cristo y que otros conozcan a Cristo a través de tu vida, y también para edificar a tus hermanos en la fe. Josafat continúa hablando y dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Josafat les está diciendo: crean en Dios. Sabemos que esta situación es difícil, sabemos que es dura, que son más en número que nosotros. Sin embargo, confíen en Dios, crean en su persona, créanle a Él, crean que Dios está actuando, crean que Él es Dios. Y les dice: creed a sus profetas y estaréis prosperados, y seréis prosperados. En ese momento no tenían la Biblia como nosotros la tenemos hoy en día. Ellos tenían porciones de la Escritura, sin embargo, Dios se revelaba a través de profetas. Lo que está diciendo aquí es que crean la palabra de Dios, porque los profetas hablaban la palabra de Dios. Nosotros ya la tenemos aquí, la tenemos segura en nuestras Biblias. Ahora nos toca hablarla. Creamos la palabra de Dios. Josafat nos enseña que no hay lugar más seguro que estar en Dios. Aún si no hubiera pandemia, aún si estuviéramos en un país donde no hubiera delincuencia, donde no hubiera enfermedad, donde hubiera las condiciones iguales para todos, la única paz verdadera es la que proviene de Dios, la que se encuentra en Dios. Todo lo demás es un espejismo de la paz. La única paz y seguridad se encuentra en Dios. Y la manera de ser prosperados es creyendo la palabra, aplicándola en nuestras vidas. Y que esa prosperidad bíblica es ser conformados a la imagen de Cristo Jesús cada día. Esa es la verdadera prosperidad. No es conformarnos con lo material, no es exigir riquezas o algo que por capricho nuestro queramos recibir o por nuestra ambición. La prosperidad bíblica es ser prosperados, ser semejantes a la imagen de Cristo Jesús, porque esa es la mayor bendición que podemos tener. No hay mayor bendición material, no hay mayor bendición que podamos esperar de parte de Dios que la salvación que tenemos en Cristo Jesús, que ser llamados hijos de Dios. Entonces, cree en Dios y estarás seguro. Tendrás esa confianza plena en Él, a pesar de las circunstancias y de lo que pase hoy en día, y lo que pase el día de mañana, estarás seguro. Y cree en la palabra de Dios para ser prosperado a imagen de Cristo Jesús, para ser conformado más a la estatura del varón perfecto. Resumiendo el primer punto, nos dice: adora antes de la victoria, confía, conoce que hay oposición, ya tenemos oposición en este mundo, hay que hacerle frente. En el temor
busca a Dios. Antes que cualquier otra solución, busca a Dios, porque no hay nada, no hay ninguna otra solución más que Dios. Y confía en el Dios que ha peleado en el pasado. Confían que así como se ha manifestado en el pasado, se manifestará hoy en día para mostrar su poder. Y eso nos lleva a pensar que hay que exaltar a Dios que pelea en la victoria. No es para obtener la victoria. Dios ya tiene la victoria y Él ya es victorioso, Él es vencedor. Ahora, exáltale, exalta a Dios que pelea desde ya la victoria. Nosotros estamos en el lado vencedor, en Dios, porque Dios ha vencido. Y la victoria de Dios habla de quién es Él al mundo. Le dice a todos los demás quién es Dios, le dice de su grandeza, le dice de sus obras, de su misericordia, de su carácter. Le dice al mundo que Dios es real, que Dios es el dueño de esta tierra, de esta creación. Dios es el Todopoderoso. La victoria de Dios en nuestras vidas habla al mundo de quién es Él. Déjame contarte cómo fue que Dios los liberó a Judá. El pueblo se preparó para salir y Josafat les dio la instrucción de salir cantando y glorificar a Dios porque Él es misericordioso, glorifíquenlo porque Él es bueno, denle alabanzas a Él. Y salieron alabando a Dios sabiendo que tenían la victoria en Él. Aún no la veían, aún no tenían en sus manos ya la recompensa, pero vieron la victoria por la fe. Y esto que nos enseña Josafat respecto a la vida de fe. La fe mira las victorias de Dios aún antes de que pasen. Mira la victoria aún antes de que tú las puedas ver con tus ojos físicos. Dios es victorioso y la vida de fe nos lleva a mirar esas victorias por anticipado. El pueblo enemigo, dice la Biblia, que Dios colocó una confusión en ellos de tal forma que se asesinaron mutuamente y acabaron consigo mismos. La trampa que estaban pensando colocar a Judá, ellos cayeron en ella. Y entonces se acabaron y dejaron un gran motín para el pueblo de Dios que tardó 4 días en recolectar todas esas riquezas. Y entonces, al ver todo esto, esta noticia se difundió y la Biblia registra lo siguiente: y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Decíamos hace un momento, no hay paz ni seguridad perfecta más que la que está en Dios, la que Dios puede dar. Las obras de Dios anuncian quién es Él al mundo. El mundo habló de la grandeza de Dios, que pudo defender a su pueblo sin que Judá peleara. Dios fue el que hizo todo, peleó por ellos, y eso fue testimonio para las naciones de aquella tierra. ¿Sabes? A veces pensamos solamente en el presente, pensamos en que nuestras acciones se remontan solamente al día de hoy, o quizás solamente a nuestra vida en esta tierra. Pero nuestra vida trasciende más allá de esta tierra, de esto que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. La Biblia habla de Josafat. Josafat seguramente no se imaginó que el día de hoy estaríamos hablando de él, que se escribirían libros o se harían estudios basados en su vida. Jamás se debió de haber imaginado que en esta parte del mundo conoceríamos quién fue él. ¿Sabes? Quizá no conozcan nuestros nombres en un futuro, pero la gente hablará de cómo actuó la iglesia en este tiempo de la historia. Y tú y yo somos la iglesia. Nuestras acciones marcan una diferencia en la historia. Nuestras acciones están trazando la historia de la iglesia para este tiempo. Y dentro de 100 años, cuando ya no estemos nosotros, la generación de ese entonces hablará de lo que hicimos el día de hoy, de cómo representamos el nombre de Dios, cómo vivimos para Dios en este momento.
así como la Biblia habla de Josafat, que dice lo siguiente: anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Josafat construyó un legado de temor a Dios, un legado de rectitud, un legado que mostraba la grandeza del Señor a través de la confianza en Él, de alcanzar la victoria en el Señor. Tú y yo estamos construyendo un legado, pero vamos a determinar con nuestra vida qué tipo de legado es. ¿Has pensado en qué dirá tu epitafio? ¿En qué dirá la gente que te conoce? ¿Qué dirá acerca de ti cuando ya no estemos? ¿Qué dirá acerca de mí? Este legado no es para que la gente hable bien de nosotros, sino para que hable la grandeza de Dios a través de nosotros. Nuestra vida es para mostrar qué tan grande y poderoso es Dios. Y tú y yo estamos dejando un legado, lo estamos marcando, querámoslo o no. Para aquellos que nos conocen, estamos trazando un camino. Tú y yo decidiremos cómo nos van a recordar, como personas que ceden ante la presión, que están cediendo ante el temor, ante todo lo que sucede, o como personas que le creyeron a Dios y que hicieron lo recto, así como fue Josafat, que pudieron ser testigos de lo que Dios ha prometido y pudieron esperar en Dios. ¿Cuál quieres que sea tu legado? Construye un legado para la eternidad. Resumiendo, punto 2, exalta a Dios que pelea en la victoria. Alaba a Dios creyendo que está actuando el día de hoy. Proclama su grandeza al mundo y construye un legado eterno, un legado que hable de la grandeza de Dios. Y finalmente, punto 3, examina tus pasos. Todos nosotros seguimos siendo imperfectos, estamos en un proceso de avanzar. Igual Josafat fue un hombre de fe, un hombre que vio la victoria antes de que estuviera ante sus ojos. Sin embargo, también fue un hombre con limitantes. La Biblia nos dice que necesitamos examinar nuestro corazón. Jesús dijo: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Lo que consideramos más importante es donde estaremos enfocando todo nuestro ser, a lo que nos estaremos dedicando. Ahí estará nuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está puesto en Dios o está puesto en otras cosas? ¿Con qué actitud haces las cosas que haces el día de hoy? ¿Con una actitud de adoración? ¿Con una actitud de entretenimiento? ¿Con una actitud de provecho personal? ¿De que alguien más hable bien de ti solamente porque te interesa lo que digan de ti las demás personas? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué tanto Dios ocupa el lugar en tu vida? ¿Ocupa el primer lugar? ¿O qué lugar ocupa? ¿Qué tanto lo buscas? Sin que haya problemas, solamente por pasar tiempo con Él. ¿Qué tanto estás con el Señor? ¿Dónde está tu corazón? Josafat tuvo un corazón que se entregó a Dios, un corazón que se humilló a Él en los tiempos buenos, en los tiempos de aflicción y prueba, en los tiempos malos. Sin embargo, el pueblo no fue así. Nos dice el texto: con todo esto, los lugares altos, que era donde se ofrecía alabanza a otros dioses, no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Si bien Josafat tuvo una influencia para que el pueblo adorara a Dios en ese momento, más tarde el pueblo siguió con su vida. Josafat ejerció una influencia, pero no todos persistieron en ese camino. La perseverancia en la fe hablará de qué tan genuina es tu fe. No puedes decirte creyente si estás perseverando en pecados, si estás haciendo mal a otros de forma intencional, si estás haciendo todo lo contrario a la palabra. No has perseverado en la palabra y difícilmente podrás decir que has nacido de nuevo si es que no perseveras en Dios. Tenemos defectos, claro,
tenemos todavía luchas, pecamos todavía. Sin embargo, no va a ser lo común, no va a ser nuestro estilo de vida cotidiano. Vamos a perseverar en Dios, vamos a esperar en Él. Y cuando caigamos, cuando tropecemos, nos vamos a levantar en arrepentimiento a Dios, en confesión de los pecados y avanzar. Pero el pueblo tenía un corazón que estaba inclinado hacia otras cosas que no eran Dios. El día de hoy tenemos una nación que conoce de Dios, sabe de Dios, lo conoce culturalmente, pero no lo conoce conforme a la Biblia. Y muy tristemente, en muchas congregaciones, o en todas las congregaciones, hay gente que piensa que es hija de Dios porque asiste los domingos, pero en realidad no ha tomado una decisión por Cristo Jesús, no se ha rendido ante Él. Asegúrate de que permaneces en el camino de Dios por la fe en Cristo Jesús. Que pase lo que pase, te pueden venir pruebas, aflicción, momentos difíciles, y tú permanecerás en Él, en Cristo Jesús, porque has confiado, porque realmente tu fe es genuina. O por el contrario, pueden venir tiempos de prosperidad y todo color de rosa, tiempos donde todo esté bien y permaneces en Dios. Pero si te das la vuelta y vas hacia otros lados, hacia otros caminos, tal vez tu fe no fue genuina. Asegúrate de que tu corazón esté bien parado en el Evangelio. Y si te has empezado a desviar por otros caminos, regresa a Dios, regresa a Cristo Jesús. Nunca es demasiado tarde para arrepentirse, nunca es demasiado tarde para regresar a Dios. Regresa a Dios mientras hay tiempo, regresa a Dios mientras hay vida. Hay que tener cuidado de las malas compañías y alianzas. Somos llamados ciertamente a hacer luz a este mundo. No somos llamados a aislarnos. No somos llamados a cortar contacto con gente que no sea cristiana. Si no, estaríamos siendo negligentes con nuestro propósito. Tenemos que estar en este mundo. Tenemos que estar aquí porque Dios ha escogido usarnos. Sin embargo, asegúrate de que tú seas influencia para quienes te rodean. No al revés. No que la gente que te rodea te influencie para mal. Que te pueda influenciar para bien, eso es bueno, pero no gente que te impulse a hacer algo, que te oriente a hacer algo que va en contra de Dios. Te vas a dar cuenta en la manera en que actúas, qué tanto están influenciando a otras personas, qué tanto te pareces a aquellos que están cerca de ti. Josafat era diplomático, lo dijimos hace un momento, él sabía relacionarse bien con la gente. Sin embargo, no tuvo una buena decisión en cuanto a una amistad, y nos dice la Biblia lo siguiente: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Somos llamados a mostrar la luz de Cristo al mundo que lo necesita, pero tengamos límites. Habrá ocasiones en las cuales no podremos intimar tanto con gente que no conoce a Cristo, con gente que es dada a la impiedad, con gente que está motivándonos e incitándonos a abandonar el camino de la fe o a desviarnos por un momento. Si hay malas compañías en tu vida que te están llevando a tomar malas decisiones separado de Dios, es mejor poner distancia, es mejor alejarte de ellas, porque nosotros tenemos limitantes. Puedes compartir el Evangelio, tienes que compartir el Evangelio. Llévate bien con tus vecinos, con amistades, con familiares que no conozcan a Cristo Jesús, pero en el momento en que detectes que hay algo que te está afectando, que no te está ayudando a crecer en la fe ni a seguir el camino de Cristo Jesús, pon distancia y atiende tu vida, atiende con cuidado lo que te está llevando a flaquear. Y ten cuidado con las amistades, con aquellas personas que persisten en oponerse a Dios. Ten cuidado y examina, evalúa si realmente vale la pena continuar ahí en esa amistad, en esa relación, o si solamente te va a traer malas decisiones
y orillar a dar malos pasos. Camina en Dios, examina con tus relaciones con otros. Y no busques adorar a Dios a tu manera, sin considerar a Dios. ¿Sabes? Ocosías y Josafat, además de llevarse bien como reyes, entablaron una amistad y empezaron a hacer embarcaciones juntos para ir a Tarsis. A Dios no le agradó esto. Seguramente Josafat, en su inocencia, en su ingenuidad, si queremos decirle, en su exceso de confianza hacia otra persona, de querer llevarse bien con Ocosías, en su amistad genuina, él no vio nada de malo en esto, en aliarse con alguien que era impío, que deliberadamente iba en contra de Dios. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Dice, el profeta fue y le habló a Josafat, diciéndole: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado de que no estemos oponiéndonos a Dios al tratar de estar del lado de alguien más. Dios destruyó las obras de Josafat. Es muy fuerte esto. Josafat, que seguramente con toda su buena intención hizo estas embarcaciones, Dios las destruyó. Dios no permitió que Josafat prosperara, porque él estaba aliándose con una persona que había dado la espalda a Dios, que se había puesto en contra de Dios y que había determinado no regresar al Señor, sino perseverar en su mal camino, persistir en su maldad, en su impiedad, no considerar a Dios para nada, no considerarlo para su vida. Y Josafat podía haberse relacionado con él de manera diplomática para lo necesario, y tal vez para exhortarle también a regresar a Dios, darle testimonio de lo que Dios había hecho, de cómo lo había rescatado a él y a Judá. Pero no ir más allá, porque el carácter de Ocosías, su corazón, estaba lejano de Dios. Era un corazón endurecido que no había cabida para escuchar. Por lo tanto, Josafat no tenía que mantener una amistad. Podía llevar un trato con él, podía estar hablando lo necesario, compartiéndole de las victorias de Dios, pero no intimar. Y es lo que hizo, y se alió y empezó a construir junto con Ocosías para sus propios propósitos. Y Dios se resistió a él. Entonces tengamos cuidado. Aunque Josafat tuvo este tropiezo, esta mala decisión, su vida se caracterizó por estar en Dios, por seguir el camino recto del Señor. Él no tuvo evidencias, él no tuvo tantas historias como nosotros, pero él sabía lo que Dios había hecho en el pasado y conocía a Dios. Así que en la fe miró la victoria por venir. Examina tus pasos. Examina tu corazón, dónde se encuentra tu corazón. Examina tus relaciones. Examina cómo buscas agradar a Dios. Si necesitas evidencias, necesitas que el plan ya esté delante de tus manos para poder seguirlo, o puedes caminar en fe en Dios. Y para ir concluyendo, la fe que ve la victoria de Dios por anticipado es una fe que confía en que Dios actúa y lo alaba antes de la victoria. No necesita ver la evidencia, no necesita ver el resultado, solo necesita conocer a Dios cada día más. La fe que ve la victoria de Dios exalta a Dios que pelea en la victoria. La fe que conoce a Cristo Jesús sabe que ya Dios está peleando en la victoria, que Él ya ganó, que Él ya venció. Por lo tanto, le exaltamos. Y la fe que ve la victoria de Dios es una fe que examina sus pasos. Ve más allá de lo que tienes enfrente. Así como Josafat miró la victoria por venir, miremos lo que está por delante. Cómo caminar en Cristo Jesús. Consideremos nuestras decisiones y pensemos cómo afectará nuestra vida en Cristo. ¿Qué beneficio traerá más adelante? ¿Me hará más semejante a Cristo Jesús? Tal vez reírme de los chistes groseros de una persona que no conoce a Cristo
esta edificación hablará de mi fe. Actuar de manera corrupta con alguien que es corrupto, que no conoce a Cristo, me llevará a dar un buen testimonio. Hablará de mi fe. Examina tus pasos. Examina tu corazón donde está y camina hacia un legado eterno. Recuerda, Dios pelea por ti. Él ha obtenido la victoria y esa victoria tal vez no la veremos con nuestros ojos, pero sabemos que vendrá. Y esa fe, esta es la fe que ve la victoria por delante, la fe que ve la victoria que aún no llega. Y en nuestra vida podremos ver cómo Dios trae la victoria de acuerdo a su propósito. Y aún no lo vemos, tal vez no lo veamos, pero estamos caminando sabiendo que Dios traerá la victoria para todos los creyentes cuando estemos reunidos ante Cristo Jesús, cuando Él venga por su iglesia. No sé si la veamos en nuestra vida física o si tengamos que morir y verla después, cuando Cristo Jesús regrese por nosotros y nos levante, nos resucite para estar con Él. No lo sé, pero caminemos por lo que está por delante. Tenemos la mayor victoria en Dios. La fe ve las victorias por delante. Si tú no conoces a Cristo Jesús, si tú no sabes que viene el día de mañana, si para ti esto es como ajeno porque no conoces a Cristo Jesús, porque no sabes a dónde irías el día de mañana si murieras, empieza por ver la victoria ante la muerte, la victoria que solo Cristo puede dar por el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio dice que tú y yo somos pecadores y eso nos separa de Dios, de pensar, hacer, decir cualquier cosa que va en contra de Él. Eso nos hace pecadores porque tenemos una naturaleza pecaminosa que nos separa de Dios y estábamos destinados a la condenación eterna, pero Dios, en su gran amor, vino a esta tierra en Cristo Jesús, haciéndose hombre para morir por nuestros pecados y para darnos la victoria ante el pecado y ante la muerte. Y el día de hoy, si confías en Cristo Jesús, si le crees a Él, no tendrás que pasar por la muerte segunda, por la muerte eterna, que es la separación de Dios, sino que quizá muramos en esta tierra, pero seremos resucitados a una esperanza viva. Moriremos o seremos transformados, pero tendremos una victoria, la victoria más grande, que es estar ante Dios cara a cara. Recuerda, Dios pelea tus batallas. Si eres parte del pueblo de Dios, Dios pelea tus batallas. Si no eres parte del pueblo de Dios, pídele que te haga su hijo. Confiesa que eres pecador, confiesa que necesitas de Él y pídele a Jesús que te haga su hijo. Acepta su sacrificio y reconócele como Dios, como tu Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por este tiempo que tú nos das. Te pedimos que tú seas nuestra esperanza, nuestra fortaleza, y que así como Josafat podamos ver la victoria que está por delante, la victoria venidera. Y la mayor victoria venidera es que tú estarás aquí por segunda ocasión. Vendrás por tu iglesia, vendrás por nosotros, Señor. Ayúdanos a caminar de una forma recta ante tus ojos, para que cuando vengas podamos ser dignos de estar contigo, dignos por tu sacrificio. Señor, si alguien que nos está viendo no te conoce a ti, no conoce el Evangelio, te pedimos que abra su mente, su entendimiento y que abra su corazón para entender que es pecador, que necesita a Cristo Jesús y que tú moriste por amor a Él y que al recibir ese sacrificio, al pedir que le hagas el Hijo de Dios, puede ser salvo al creer en ti, Jesús, como un regalo inmerecido, Señor. Límpianos de nuestros pecados, límpianos de nuestra falta de entendimiento que muchas veces tenemos, Señor. Y ayúdanos también a poder ser limpios de nuestros pensamientos que nos impiden confiar en ti. Ayúdanos, Padre, a poder alabarte antes de que venga la victoria cuando estamos en problemas. Ayúdanos a poder confiar en ti. Ayúdanos a exaltar tu nombre cuando
estás mostrando tu victoria, cuando tú estás peleando, Señor, la batalla. Y ayúdanos a esperar, a caminar en ti, a examinar nuestros pasos y a esperar esa victoria venidera que es en Cristo Jesús, Padre. Cada uno de nosotros libramos batallas, pero esas batallas tú estás ahí peleando, Señor. Y vamos de tu mano. Ayúdanos a estar firmes en ti y adorarte por siempre, con cada aspecto de nuestra vida, que tú seas exaltado. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos pidiéndote que nos ayudes a caminar en ti, a hacer un buen testimonio, a marcar esta historia, dejando un legado que te adore a ti, Padre. Gracias por quien eres, gracias por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que harás. Tenemos esta fe que nos lleva a mirar la victoria por venir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda, la victoria en Dios, la victoria en Dios es segura. La fe que le agrada a Dios es la fe que ve la victoria por venir. Muchas bendiciones, iglesia. Que el Señor esté con ustedes cada día.